Gloria a Jesús. Gócese. Amén. Gócese. Regocíjese. Quiero decirles algo. Y esto viene de parte del Señor. Como todo lo que hacemos, como un día compartiendo no es lo mismo. Y escucha bien, hermano, que estás allí, viendo esta proyección. No importa dónde seas, no importa dónde vivas, en qué país, en qué ciudad, la cultura que tengas, el Dios que tú adoras es el mismo Dios que estamos adorando. Porque la Escritura dice que en Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos. No es lo mismo venir a su presencia. No es lo mismo entrar a su presencia. Tampoco es lo mismo estar en su presencia. Es muy diferente cuando sus hijos permanecen en su presencia. Qué interesante es esto, ¿verdad? Llegar, entrar, estar o permanecer. ¿Hay alguna diferencia? ¿Habías pensado alguna vez en ello? Mucha gente hoy día en el pueblo de Dios dice, es que voy a la presencia de Dios. Otros dicen, es que vine o voy a la presencia de Dios. Otros dicen, es que estoy en la presencia de Dios. Los profetas en la antigüedad decían algo. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ellos expresaban algo más que venir, que entrar, que llamar. Ellos expresaban lo que ahora entendemos como permanecer en la presencia de Dios. Y permanecer en la presencia de Dios significa que tú jamás estás lejos de Dios. Dios jamás se aleja de ti. Tú eres el que se aleja de Él. Y es tiempo de que tú veas, consideres esta situación. Vienes a la presencia de Dios porque no has sido capaz de permanecer en su presencia. Y quiero decirte algo. Esto tiene que ver con el tema que hoy nos ocupa. Pero antes de iniciar, hagamos una oración. El levita que ministró hace unos momentos, el hermano Leo, dijo algo importante. La manera como Dios quiere que entremos a su presencia. Él habla en la Escritura de detalles, cosas que a Él le gustan. En alguna ocasión, Él nos enseñó algo importante. Él dijo, para mí, los detalles son muy importantes.
aún los más insignificantes, hermanos, porque los detalles me apasionan, dijo, porque los detalles son mi corazón, dice el Señor. Y uno de esos detalles es aprender cómo entrar a su presencia, si lo vemos de esta forma. Cuando Dios llamaba a sus profetas, cuando Dios llamaba a sus elegidos, Él una vez dijo: Moisés, Moisés. En alguna otra ocasión le dijo a un Josué, Josué. En alguna otra ocasión le dijo a un Samuel, Samuel. Y hay algo en común que esos hombres tenían. Ellos decían: heme aquí, Señor. Interesante, ¿verdad? Heme aquí, Señor. Y el Señor siempre les decía: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando santo es. ¿Y sabe por qué? El lugar que tú estás pisando en este momento es santo, porque el Dios vivo está allí. Y donde está Dios, Él todo lo santifica, Él todo lo purifica, aún su tierra. Inclina tu rostro y repite conmigo esta oración. Heme aquí, amado Señor Padre. Heme aquí, amado Señor Hijo. Heme aquí, amado Señor Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor, invocando tu nombre, invocando tu presencia sobre nosotros, sobre mí, dile así al Señor. Agradecido, Dios, por la oportunidad que hoy me has dado, no solamente de escuchar tu palabra, sino de darte alabanza, gloria y adoración a ti, oh Dios del cielo y de la tierra, Señor de toda la creación, Rey del universo, Dios único y verdadero. Pero hoy, Señor, el anhelo de mi ser, espíritu, alma y cuerpo, es estar vinculado contigo, amado Elohim, recibiendo de ti. Tú hablas, yo escucho, pero también, Señor, dándote. Yo te doy, tú me escuchas. Despierta, Señor, y aviva hoy los sentidos espirituales, mis sentidos espirituales. El hombre nuevo que fue hecho conforme a tu imagen y semejanza y que tú pusiste en mí, desechando el hombre viejo, el que está viciado conforme al mundo. Señor, quiero entender tu palabra. Quítame las vendas, Señor, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús y por el poder y la virtud de tu amado Espíritu Santo. Amén. Hace días extendimos una invitación. Para quienes hayan visto esto, recordarán que mencionamos que hablaremos acerca de la oración. Mucho se ha hablado, quizá, no lo sé, de la oración. Yo tengo muchos años compartiendo esta enseñanza. Ayer le decía a mi tribu que es interesante ver cómo es que, a pesar de que para nosotros los que enseñamos, el compartir un mismo tema constantemente con diferentes personas, a veces con las mismas personas, pudiera parecer repetitivo. Sin embargo, hay un detalle muy interesante en esto. Cada vez que se comparte el mismo tema, siempre hay cosas nuevas
porque el Espíritu de Dios se mueve. Porque cuando Dios tiene una palabra para sus hijos, aún entre miles, hay uno que la necesita. Hay uno. Y créanme, lo que nosotros hacemos, no lo hacemos pensando en tener multitudes de seguidores. No lo hacemos así. No es nuestra finalidad conglomerar un sinnúmero, cientos, miles de seguidores por el WhatsApp, por el Face. No es eso lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que la palabra de Dios fluya, corra y sea glorificada. Y que no vuelva vacía, sino que sea prosperada en aquello para lo que Dios la ha enviado. Y allí, atrás de esta cámara donde estoy ubicado, tal vez haya una persona, un alma necesitada de esta palabra. La Escritura nos enseña, y escúcheme bien, que cuando un pecador se arrepiente, y escuche, cuando un pecador, uno, se arrepiente, para ustedes que conocen la Escritura y para quienes no la conocen, para aquellos que todavía no han escuchado o les han hablado, pero no ha llegado el momento de Dios, pero hoy es su momento, hoy es su día, en que el Señor, el Espíritu Santo, tocará su espíritu, su alma, su mente. Dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Imagínense nada más cada vez que una persona llega a los pies de Cristo, contrito, humillado. Está escrito que el corazón contrito y humillado no lo desprecias, oh Dios. Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Está escrito que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Y cuando un alma se arrepiente y abre su corazón al Señor, abre su corazón a la palabra de Dios, qué glorioso. Qué glorioso. Hay fiesta en el cielo. Qué gran fiesta, qué gran, dicen en mi tierra allá en Hidalgo, qué gran jolgorio, qué pachanga. Se organiza un pachangón en el cielo, si es permitido decirlo de esta forma. Hay fiesta, hay regocijo, el Señor se regocija, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles hacen fiesta porque un pecador se arrepintió. Esta palabra es para ti hoy. No es para que la cuestiones, no es para que la pongas en tela de juicio, no es para que dudes. Tal vez no lo has pensado. Mucho se ha hablado acerca de la oración. Por generaciones se ha hablado acerca de la oración. Ciertamente, se han hecho estudios teológicos. Mucha gente dice, o tal vez sí, conoce el tema de la oración. ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar qué tan real es esto en tu vida? Hace tiempo enseñando acerca de la oración, quiero decirte algo importante. La oración, y antes de proseguir esto, quiero extenderte una invitación. Si tienes
pluma o lápiz y papel, escribe. Escribe. Porque lo que hoy escucharás, tal vez jamás lo has escuchado. Desgraciadamente los seres humanos somos, como dice el apóstol Santiago, como aquel hombre que se para frente a un espejo y considera su rostro, y cuando se da la vuelta se olvida cómo era. Tú debes aprender y empezar a practicar como un hábito espiritual que cada vez que vayas a una reunión lleves tu papel, lleves tu pluma, tu lápiz y escribas, para que esta palabra no caiga en el olvido. Tienes unos instantes, unos segundos, consigue tu libretita, consigue tu pluma, tu lápiz, o graba como tú quieras, pero es importante que lo que hoy escuches quede plasmado. Les decía que hace días, enseñando acerca de la oración, comentaba que la iglesia, hablando de la iglesia, y escúchame bien, usamos mucho la palabra o el término iglesia. Para quienes no saben, la palabra iglesia deriva de la palabra griega eclesia, que significa asamblea, reunión de personas. ¿Sabe algo? Me inclino mucho, es algo muy personal. El pueblo de Dios. Pero tú puedes tomarlo y creerlo y pensarlo como tú desees. Ambos términos están en la Escritura, pero yo en lo personal prefiero el pueblo. Su pueblo. El Señor dice, mi pueblo. Mi pueblo. Usa otros calificativos como mi rebaño. ¿Han leído eso en la Escritura? Hay una similitud, figuras que el Señor usa. Por ejemplo, hablando de ovejas, dice el profeta, y ustedes, ovejas mías, hombres son, y yo su Dios. Habla de ovejas, habla de un rebaño, habla de un remanente, habla de un rebañuelo. Habla de una manada pequeña. Pero en fin, hermanos, ustedes usen el término que ustedes deseen. Tómenlo como doctrina, tómenlo como ustedes quieran. Allí está en la Escritura. Cual sea de ellos, allí está en la Escritura. Y si tú lees la Escritura, si tú escudriñas la palabra de Dios, sabrás que lo que te estamos diciendo es verdad. Pero yo usaré el término mi pueblo. Y si hay necesidad de usar el término la iglesia, lo usaremos, no hay ningún problema. Pero volviendo al punto. El pueblo o la iglesia debe nacer, debe crecer, debe desarrollarse y debe madurar. Escuchen, debe nacer, crecer, desarrollarse y madurar el pueblo de Dios, construida y fundamentada sobre 4 pilares importantes. Es necesario que abras tu oído para que entiendas esto. Y sobre todo a ti, ministro, que enseñas palabra, que enseñas la palabra de Dios, a ti, sacerdote, a quien Dios dio la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Hoy en día, repito, se habla mucho de
X temas. La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría. En alguna ocasión escuché a un pastor que dijo: hermanos, es que hay veces que yo ya no sé qué predicarles. Es que hay veces que siento como que mi mente ya llegó a un tope. Y yo pensé, ¿por qué será? Es lamentable ver que aún ministros padecen un problema porque no se han dado cuenta de que la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría, de conocimiento. Y muchos les aseguro que no saben esto. Esto era muy común enseñarlo en mi generación. La iglesia, en aquellos tiempos cuando el Señor me llamó a mí, se enseñaba la palabra de Dios de una manera tan sencilla y tan práctica, que por eso tú, escúchame, tú que estás allí escuchándome, estás allí. Nosotros estamos porque muchos mártires derramaron su sangre. Escúchame bien. Estamos aquí, yo enseñando, tú escuchando, porque hubo gente que pagó el precio. Y en ese pago, el Señor te estaba mirando a ti, que un día estarías hoy, un día como hoy, escuchando esto. Y un día como hoy, yo, enseñando esto. Esos 4 pilares de los cuales te hablo. En primer lugar es la oración, como uno de los fundamentos, de los pilares más importantes. Si no es que me atrevería yo a decir el más importante, el ayuno y la oración también. O la oración y el ayuno, como tú lo quieras tomar. En segundo lugar, el evangelismo. ¿Qué tan importante es evangelizar? Tú dímelo. Estás aquí porque alguien una vez te habló de Cristo. Hoy la gente se pone títulos, ¿no? Hablamos la semana pasada acerca de eso. Se ponen zapatotes que les quedan muy grandes. El apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista, el maestro. ¿Sabías que tú puedes ser potencialmente un evangelista? Es un tema que algún día Dios, si Dios permite, lo explicaremos. Pero ¿sabías que todo aquel que predica la palabra de Dios es un evangelista? Porque está evangelizando. Y eso no tiene que ver con que sean una persona o multitudes. El evangelismo como uno de los pilares sobre el cual el pueblo de Dios se construye, la iglesia se construye. Ya los tienes adentro. Tienes que darles el tercer punto, la enseñanza. ¿Recuerdan que hablamos acerca de eso? Siempre le he dicho a los pastores, ya deja de predicarle a la iglesia, deja de predicarle. La predicación es para los de afuera, la enseñanza es para los de adentro. Y Jesús lo dijo, ¿hagan qué? Discípulos. Hagan discípulos. El cuarto punto, la visitación.
una iglesia que no visita, una iglesia que no convive, una iglesia o un pueblo que no se preocupa, que no se ocupa de sus hermanos, entonces, ¿para qué está allí? Sin embargo, no tocaré a fondo estos 4 puntos, porque el tema que hoy nos ocupa es el tema de la oración. Y para entender esto, primero tenemos que entender, primero tienes que entender, amado hermano, hermana que me escuchas, la oración, en primer lugar, es un compromiso que Dios le ha dado a sus hijos. ¿Me escuchas bien? La oración es un compromiso que Dios le ha dado a sus hijos para manifestar su gloria a través de ellos. Y esto conforme a su soberana voluntad. ¿Por qué te digo esto? ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios o has platicado, es que yo quiero ver la gloria de Dios? ¿Es que yo quiero que Dios manifieste su poder? La pregunta es, ¿estás llevando una vida de oración? La oración, en segundo lugar, es una demanda que el mismo carácter y la misma integridad de Dios le exigen al creyente, a sus hijos. ¿Entiendes eso, hermana, hermano? La oración es una demanda que Dios le da a su pueblo. El mismo carácter y la misma integridad de Dios lo demandan. ¿Cómo podemos decir que tenemos comunión con Dios si no oramos? Tú me puedes decir, hermano, yo sí oro. Hermano, yo sí dedico tiempo a la oración. Qué bueno, gloria a Dios. Tal vez esto no sea para ti, o tal vez sí. Porque más adelante veremos puntos. Y uno de ellos es el que por qué Dios a veces no contesta la oración de sus hijos. Es necesario que el creyente esté en una constante comunión con Dios a través de la oración. Quiero ponerte un ejemplo claro y concreto. Aquellos que tienen hijos, aquellos que son padres, nietos, abuelos, hijos. ¿Alguna vez has pensado cómo es la relación entre padres e hijos cuando no se hablan? ¿Alguna vez lo has pensado? Es lamentable, muy lamentable, que hoy día haya tanta gente en las congregaciones que le huyen tanto a la oración. Tú me puedes decir, hermano, ¿estás loco? No. Tengo casi 40 años enseñando acerca de esto. Y uno de los peores vicios y defectos que he visto, y mucha gente estará de acuerdo conmigo,
Sé que habrá detractores que nieguen esto. Dirán que no es cierto. Pero uno de los vicios más marcados en el pueblo de Dios es la falta de comunión con Él. Por alguna razón, la gente le huye a la oración. Podría yo mencionar varios factores que respaldan esta situación que les estoy diciendo. Entre ellos es que hoy en día los frutos que está dando el pueblo de Dios no son de ninguna manera los que Dios quiere. Y podríamos hablar de vivir una vida en consagración, de vivir una vida en santidad. En alguna ocasión me encontré a un hermano en la calle. Hacía muchos años no lo veía. Ese hermano lo discipulé muchísimos años antes. Empezamos a platicar y le pregunté, oye hermano, ¿cómo está la vida de oración? Porque él me empezó a platicar pues que tenían un ministerio donde iban a orar por los enfermos en los hospitales. Y le dije, hermano, ¿ustedes se reúnen a orar como ministerio antes de ir a hacer su trabajo en la obra de Dios? Y ¿sabe una cosa? El hermano se puso en guardia inmediatamente. Y me dijo que no. Estuvimos platicando un buen rato y entramos en el tema acerca de la iglesia, acerca de la novia. Y le pregunté algo, le dije, oye, ¿tienes hijos, cierto? Sí, hermano. Yo te quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Tú casarías a tu hijo con una prostituta? No, hermano, ¿cómo crees? ¿Casarías a tu hijo con una ladrona? No, hermano. ¿Casarías a tu hijo con una mentirosa? No, hermano. ¿Con una fornicaria? No, hermano. ¿Qué dice la Escritura acerca de la novia del Cordero? No me supo decir. Le dio vueltas y le dio vueltas y le dio vueltas. Hasta que le dije, ¿qué dice la Escritura? Que el Señor viene por una iglesia, ¿qué? Pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y le dije, hermano, ¿cómo es que los creyentes de hoy piensan que Jesús vendrá por su iglesia, por su novia, para casarse con ella? ¿Tú crees que el Padre casará a su Hijo con esto que ves ahora? Es que hermano, y empezó a querer discutir. Yo lo único que tuve en claro es que hay mucha gente, y escucha bien lo que te digo a ti, ministro, principalmente esto va para ti, ministro, para ti que tienes la responsabilidad de enseñar, y que quizá no lo has hecho, o quizá lo has hecho, pero no lo has hecho como Dios quiere. Mucha gente vive obedeciendo a Dios, sí, haciendo lo que Dios le manda, pero no haciéndolo como Dios le manda que lo haga. Hay muchos ministros que viven hoy en día tan ocupados en la obra del Señor, tan preocupados por la obra del Señor, que al Señor de la obra lo tienen olvidado. ¿Acaso es tu caso? ¿Trabajas tanto en la obra del Señor que al Señor de la obra lo tienes olvidado? Y esto habla de una vida de oración, de una vida de consagración, de una vida de santidad. Sé que a muchos esto no les gusta,
No les gusta escuchar de esto. No les gusta oír de oración, no les gusta oír de santidad, no les gusta oír de testimonio, no les gusta oír de consagración. ¿Y sabes por qué? Porque no quieren compromiso con Dios. Y sin embargo vemos que Dios es el que estableció el compromiso de que nosotros como sus hijos tenemos que tener comunión con Él en oración. Y no solamente cuando necesitamos algo. Porque mucha gente se acerca a Dios solo cuando necesita de Él. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Digo, en algún momento de mi vida yo incurrí en ese vicio. A Dios lo tengo olvidado. Trabajo mucho en la obra de Dios. Predicamos, ministramos, enseñamos. Pero al Señor de la obra lo tenemos olvidado. Nos vamos a dormir, despertamos y no somos ni siquiera capaces de decirle al Señor antes de iniciar nuestro día, allí al pie de nuestra cama. Cuando bajamos el pie derecho o el pie izquierdo de nuestra cama, decirle, heme aquí, amado Señor Padre, heme aquí, amado Señor Hijo, heme aquí, amado Señor Espíritu Santo, ¿qué quieres hoy de mí? Pero eso sí, cuando viene la aflicción, cuando vienen los problemas, cuando viene la persecución, cuando viene la tristeza, la enfermedad, el dolor, la escasez, entonces sí, corremos a buscar a Dios. Nos ha tocado enseñar grupos y a ministros acerca de la oración, acerca de doblar las rodillas. ¿Y sabe qué dicen muchos? Que esas cosas son de religiosos, que son cosas de fanáticos. ¿Cómo? Eso de doblar las rodillas, eso de orar tanto. ¿Para qué oras tanto? Fanático, religioso, exagerado. ¿Sí? Nos han tachado de eso. Nos han tachado de fanáticos, de religiosos, de exagerados. He visto pastores, los he escuchado, he estado ahí con ellos, diciendo que eso de doblar las rodillas ya es de anticuados. Pero no hay un solo versículo en la palabra de Dios que ellos lo usen para respaldar su estupidez. La oración es un compromiso que Dios le dio a sus hijos. Imagínate tu casa, donde nadie se habla, donde el papá no le habla al hijo, donde el hijo no le habla al papá, donde el hermano no le habla a su hermano. Imagínate qué casa es. Ahora imagínate la casa del Señor, esa intimidad, esa recámara que Dios te dio, donde tú deberías estar teniendo intimidad con Dios. Donde Dios está allí, esperando que tú dobles tus rodillas. ¿Sabías que Dios anhela platicar contigo? ¿Sabías que Dios anhela? Y escucha. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios nos anhela. Él nos anhela a nosotros. La semana anterior les dije algo importante. Y esto es de Dios. Las grandezas, dice el Señor, que provienen de mí. Las grandezas que provienen de mí nacen de los pequeños detalles
de las pequeñas cosas que mis hijos desprecian. ¿Cuántos de ustedes desprecian los pequeños detalles? Tú puedes decir que no, pero Dios conoce tu corazón y sabe lo que tú haces allí en lo oculto donde tú estás, donde nadie te ve. Dios te ve porque Dios está allí. Y entre esos detalles es la oración. Solo cuando necesitamos algo de Él, venimos a su presencia. Por eso inicié esto con esa breve reflexión. Para ti es lo mismo, si lo has analizado, venir a su presencia, entrar a su presencia, estar en su presencia o permanecer en su presencia. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú lees el libro de Isaías, capítulo 26, y te encuentras con algo muy interesante, y es una palabra que hablamos la semana anterior. En el versículo 3 dice, hay puntos claves que hablan acerca de la oración, acerca de la comunión de Dios con Dios, la comunión de los hijos de Dios con su Padre. En el versículo 3 dice, tú guardarás, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Son puntos importantes, el que Dios te guarde en paz, porque tu pensamiento siempre está con Él. Tu pensamiento siempre está en Él. Tu confianza siempre está en Él. ¿Cuánta gente hoy en día saturando las congregaciones? Gente aún que enseña, gente que ministra, que no tienen comunión con Dios. No la tienen. Trabajan en la obra del Señor, pero al Señor de la obra ni siquiera se acuerdan de Él. El versículo 7 dice, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. 8, también en el camino de tus juicios, oh Yahweh, te hemos esperado. En el camino de tus juicios te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Hace rato que el hermano Leo ministraba la alabanza, la adoración, él dijo, adórale, adórale, invoca su nombre, invoca su nombre. Y quiero decirte algo, cuando tú invocas su nombre, estás invocando su presencia, porque sabes que la presencia de Dios está en su nombre. Cuando tú elevas tu voz y le dices, heme aquí Dios, estás invocando su presencia sobre ti en ese momento.
Y dice, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Pero mire, escuche lo que dice la palabra. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Se ha dado cuenta cómo es que ahora muchos pueblos y naciones están de rodillas ante Dios? ¿Por qué? Porque cuando hay juicios de Dios sobre la tierra, los hombres aprenden justicia. ¿Habías visto esto antes? Aquí en México, en el terremoto de 1985, mucha gente estaba de rodillas en las calles. Miles con sus rodillas dobladas en las calles, en los parques, en sus casas, clamando misericordia a Dios. ¿Sabe qué es lo triste de esto? Ese temblor donde hubo tantos y tantos miles de muertos, así como ha sucedido en otros países, que cuando estaba el problema, que cuando estaba la aflicción, cuando estaba la tribulación, esa gente, conversos e inconversos, que estaban de rodillas, clamando, llorando y suplicando misericordia del Altísimo, muchos de ellos ya se les olvidó. El ser humano es así. Cuando necesitamos, ahí estamos. Cuando Dios nos da lo que le pedimos, rápido se nos pasa el susto. Nosotros como rebaño somos muy dados a eso. Nos gusta que el pastor nos arríe. Y se nos olvida lo que dice el Salmo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y si usted alguna vez ha analizado esta palabra, entenderá a qué me refiero. ¿A qué se refiere más bien el Señor? No yo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Sabe lo que significa vara en la palabra? Corrección. ¿Sabe qué significa cayado? Corrección. Para aquellos que saben lo que es un pastor, han conocido aún en películas un pastor llevando a su rebaño, sabe que en el rebaño hay ovejas de todo tipo, también hay cabras. Hay ovejas muy obedientes, sí, pero también hay ovejas desobedientes y hay ovejas rebeldes. Y el pastor tiene que usar su cayado para jalarlas, ese bastón largo, con forma de, en la punta, redonda. Y el pastor toma y jala a la oveja cuando se quiere salir del redil o se quiere desviar del rebaño. La jala y la vuelve al lugar que le corresponde. Y si esa oveja pues reincide en eso, le da con la vara. Le da con la vara. Yo soy de provincia, hermanos. Sé lo que es eso. Cuando una oveja insiste en su renuencia y en su rebeldía, hay pastores que les quiebran las patas. O les amarran las patas y se las cargan en el hombro y así las llevan, porque esas ovejas son rebeldes. Y en el pueblo de Dios hay mucha oveja rebelde.
mucha oveja rebelde. Esto que les estoy compartiendo hoy, yo les aseguro que habrá detractores, porque hay mucho detractor, como le dije, que para autojustificarse cuestionan, discuten y agarran la Biblia y buscan cualquier versículo de la palabra de Dios para discutir y contender. Esto no se trata de división. Esto se trata de que el pueblo de Dios perece porque falta conocimiento. Es llevado cautivo, es destruido porque le falta conocimiento. Prueba de que el pueblo de Dios no busca su presencia está en el fruto que ha dado. Hasta hoy la iglesia o el pueblo de Dios, como ustedes le quieran llamar, está ausente. No está haciendo el trabajo para el cual Dios lo llamó. La oración, ¿saben ustedes que es la raíz que le da vida a la iglesia, al pueblo? ¿Sabías que Dios se pone de pie cuando su pueblo se humilla? Aleluya. Aleluya. Amén. Dios se pone de pie cuando su pueblo se humilla. Aleluya. Di aleluya conmigo. Aleluya. Y di un gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. ¿Te imaginas al Padre sentado en su trono de gloria? Yo me río, me da risa, me da gozo imaginar, porque déjame decirte algo. La imaginación, hay imaginación espiritual. Es un sentido espiritual. Me imagino al Señor Elohim, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, sentados en su trono de gloria. ¡Aleluya! Y cuando vienen sus hijos y sus hijos se postran en humillación, con un corazón contrito y humillado, buscando la comunión, buscando el vínculo con Él. Buscando su rostro. El Señor levanta su mano y dice: aquí está mi hijo, en quien tengo complacencia. Y dice la Escritura que Dios dispone el corazón de sus hijos para escuchar el deseo de sus hijos, dice, y hacer atento su oído. Papá, Hijo, Espíritu Santo hacen su oído atento cuando su pueblo se humilla a sus pies. ¿Sabes que hay un lugar precioso donde yo siempre quiero estar? Y quiero estar a sus pies. Y estar a sus pies es venir a su altar para tener intimidad con Él. ¿Cuántos de ustedes quieren tener intimidad con papá? Para aquellos que hemos conocido lo que es tener una pareja,
Qué precioso es pensar en esa pareja, ¿verdad? El novio, la novia, pensando y anhelando y deseando que llegue el momento para estar con esa persona que amamos. Si tú amas a Dios, siempre estarás deseando y anhelando estar con Él. La iglesia o el pueblo de Dios debe ser calificada no por su número de miembros. Hace rato les dije, no buscamos tener muchos seguidores. Digo, si Dios los da, gloria al Señor. No ese es el objetivo. No es nuestro propósito ser los mejores predicadores, los mejores que enseñan, ¿no? Una cosa hemos entendido, entre vasos de Dios, hablando de dones y ministerios, escúchame, entre vasos de Dios. La diferencia hay con los mismos dones y ministerios, escucha, es la santidad. Pablo tocó ese problema con los hermanos. Él dijo, hay muchos que predican a Cristo por contienda. Otros predican a Cristo por celos, por envidia. Otros predican a Cristo por interés. Otros predican a Cristo por X razones. Pero Pablo predicaba a Cristo por amor. Y sería bueno que te preguntaras tú, ¿por qué predicas o por qué hablas o por qué estás aquí con Cristo? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te motiva? Hoy día, muchos que enseñan, que predican, buscan tener la iglesia más grande, tener la congregación más grande. ¿Cuántas congregaciones yo conozco? Congregaciones de miles. Grupos en donde hacen 2, 3 reuniones el día domingo porque no caben. Pero cuando vemos la clase de santidad o de consagración que tienen sus miembros, nos damos cuenta que hay un problema. El pueblo de Dios o la iglesia del Señor no debe calificarse por su número de miembros. La verdadera iglesia de Dios, el verdadero pueblo de Dios, debe calificarse por su nivel de santidad y de espiritualidad. ¿Sabías eso, hermano? ¿De qué te sirve a ti, ministro, tener una congregación de 1000? En alguna ocasión, un pastor estaba orando y de pronto vino una palabra a su mente. Dios empezó a hablarle y le preguntó, ¿qué haces, hijo? Estoy orando. ¿Cuántos miembros tienes en tu iglesia? Chis. Empezando porque el Señor le haya dicho, tu iglesia. Uy, ahí hay un problema. Que Dios te diga tu iglesia. ¿Cuántos pastores hoy día? Es que yo tengo la iglesia. Es que mi iglesia. Las ovejas, ¿cómo se expresan? ¿Tú cómo te expresas a veces? Es que yo voy a la iglesia del hermano tal. Es que yo pertenezco a la iglesia de tal. Ni siquiera te has dado cuenta que tú no le perteneces a una iglesia. Le perteneces a Cristo.
Y si tú crees que le perteneces a la iglesia de el hermano tal, entonces hay un problema, porque tú estás siguiendo al hombre, no a Dios. Y tienes un problema grave con Dios, porque tú estás siguiendo lineamientos humanos, no lineamientos de Dios. El hermano le dijo, orando. Y el Señor le preguntó, ¿cuántos miembros tienes en tu iglesia? Este hermano le dijo, 5,000. ¿Quieres saber cuántos son salvos? Sí, Señor. Sí. Solo 5. ¡Solo 5! 5 salvos en una congregación de miles. ¿Y cuántos pastores hoy viven así? Con congregaciones enormes. Y jamás se han preguntado o le han preguntado a Dios, Señor, ¿cuántos son salvos realmente aquí en esta congregación, en tu iglesia? Porque la iglesia no es del pastor. Hay pastores que corren a la gente. Porque ellos dicen que son los dueños de la iglesia. Es mi iglesia, dicen ellos. Usted no puede estar aquí porque usted es un rebelde, porque usted es un religioso. Váyase aquí. No quiero volver aquí. Si no te gusta lo que predico, vete. Las puertas están abiertas. ¿Quiénes son los pastores para correr las ovejas del rebaño? Ni siquiera ellos se han dado cuenta que la iglesia no es de ellos, la iglesia es de Dios. Y es a Dios a quien entregarán cuentas, porque esas ovejas son sangre sobre su cabeza. A Cristo le costó. Jesús pagó el precio. Jesús pagó el precio. Cada gota de sangre que Él derramó. Cada lágrima que Él derramó. A Él le costó. Como para que ahora tú digas que la iglesia es tuya. O para que tu oveja digas que la iglesia del pastor tal. Fíjate que cómo estás percibiendo las cosas. La iglesia no es del pastor. Por eso hay pastores que han hecho y deshecho con el pueblo de Dios. Porque se han sentado en el templo de Dios, en el trono de Dios, como si fueran Dios. Criticamos mucho a los católicos. Oye bien lo que te diré. Criticamos mucho a los católicos que porque tienen papa. Y como el papa es el papa, lo que diga el papa, eso es. Sea bíblico o sea bíblico. ¿No te has puesto a pensar cuántas ovejas viven embelesadas con el pastor, con el siervo? Y no importa si ese fulano, esa fulana predica o enseña cosas que no están en la Biblia. Es que el hermano dijo, es que el profeta dijo, es que el maestro dijo, es que el apóstol dijo, es que el evangelista dijo. Yo te pregunto, ¿y Dios qué dice? ¿A quién le importa la calidad? Todos quieren cantidad. ¿Qué buscas tú? ¿Cantidad? ¿Tu ministro quieres tener la iglesia más grande? ¿Tu oveja quieres pertenecer a la iglesia más grande? A mí en lo personal me gusta trabajar donde hay poca gente. ¿Y sabes por qué? Porque eso me da la oportunidad de convivir con las personas, conocerlos, saber su situación.
gente a la que yo le puedo enseñar conforme a la palabra de Dios, a quienes Dios puede ministrar a través de nosotros, de este equipo precioso que Dios nos dejó aquí. Hablar con la gente, enseñarles cómo vivir la vida en Cristo. Y no hablo de la vida cristiana, hablo de la vida en Cristo. Y escucha, la vida en Cristo. ¿A quién le importa? Carambas. La calidad. Y sabes, Dios no busca cantidad, Dios busca calidad. Calidad, hermano. ¿Te das cuenta que Jesús discipuló 12 nada más? Digo, hubo muchos, pero escogió 12. Y a esos santificó, y a esos envió. Y los envió con poder, junto con otros, sí. Pero la Escritura, creo que me estás entendiendo bien, habla de 12. Aunque uno era diablo, que Dios usó para levantar lo que hoy conocemos como el pueblo cristiano. Multitudes lo siguieron, ¿cierto o no? Multitudes iban atrás de él. Él sanó, resucitó, hizo muchas cosas. Y al final, discípulos y multitud lo negaron. Y sin embargo, mucha de esa gente que él sanó, que él liberó, que él resucitó, que él dio de comer, eran los mismos que gritaban, crucifíquenlo. Qué terrible, ¿verdad? Eso es lo que somos. Y sin embargo el Señor, en su infinita sabiduría, en su infinita misericordia y soberanía, sabía lo que estaba haciendo. Dios hoy busca en ti calidad, no cantidad. ¿Y sabes por qué? Porque con la calidad viene la cantidad. Aunque te diré, el estado actual del pueblo de Dios es tan pésimo que el nombre de Dios es blasfemado por causa nuestra. El nombre de Dios es blasfemado por causa nuestra. Hoy en día, los payasos religiosos, los payasos espirituales, han convertido el evangelio en un circo. Pero de nada nos sirve a nosotros estar juzgando, criticando, señalando los vicios de la iglesia, los vicios del pueblo de Dios. Si nosotros a quienes Dios quitó vendas, porque si uno de los propósitos de esta palabra que tú estás escuchando hoy es quitarte vendas. Si tú quieres seguir con tus vendas, entonces apaga el aparato, cambia de canal, busca un predicador de esos que están ahorita haciendo sus shows, hablando palabra muerta. La vida cristiana, hermano, es una vida de prácticas, no de teorías. De nada nos sirve a nosotros despotricar, vociferar, criticar, señalar, condenar los vicios del pueblo de Dios si nosotros no estamos haciendo nada. Por eso Dios nos demanda una vida de oración. Clamar por esos payasos que han convertido el evangelio en un circo.
y más clamar por esas almas, esas ovejas que van aquí en mi tierra, en México, en mi pueblo. No se les dice ovejas, se les dice borregos. Hay mucho borrego. En la política se les llama borregos a los que siguen a un hombre que está equivocado. Borrego. Si te pagan por hacer payasadas, por hacer shows, ciertamente hemos entendido que Sodoma y Gomorra habitan en medio de su pueblo. Basta ver lo que hacen hoy con el evangelio. Pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? El Señor te pregunta, tu hijo, hija, ¿qué estás haciendo? Si a ti te quité las vendas, ¿qué estás haciendo tú? El asunto no es señalar las sinvergüenzadas de esos payasos o las herejías que enseñan hoy en día o los políticos que hacen lo que quieren o señalar que hay hambre, que hay miseria, que hay dolor, que hay tristeza. Aquí en México, el gobierno de México ya dio la orden en algunos municipios de que si encuentran a una persona cometiendo alguna situación, le ejecuten ahí mismo. ¿De qué nos sirve espantarnos, escandalizarnos? Escuchando y viendo esto. Y escúchame bien, si no hacemos nada. Job, ¿qué hacía? Clamaba a Dios. Y no solo lo clamaba por él, clamó por sus amigos. Lot, dice la Escritura, que este hombre justo afligía su alma justa. Escucha, este hombre justo, dice de Lot, y no está hablando de Abraham, habla de Lot. Este hombre justo afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de los que lo rodeaban. ¿Sabes por qué Dios descendió con Abraham? Esos 3 ángeles estuvieron con Abraham. Dice que el Señor Yahweh le dijo, el clamor ha subido hasta mí. Y vine para destruir esa tierra. Acudí por causa del clamor de un hombre llamado Lot, que afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de los que lo rodeaban. Yo te pregunto a ti, hermano, hermana, ¿has afligido tu alma viendo y oyendo lo que sucede a tu alrededor? ¿Has clamado a Dios con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, para que Dios visite su tierra? Una ocasión, platicando con un pastor, que al final terminó corriéndonos de la congregación porque primero nos llamó para enseñar allí, y cuando el zapato le empezó a apretar, córtale, mi chavo. Hay pastores que dicen, hermano, aquí no me vengas a alborotar al gallinero. Así, con esas palabras lo dicen. Aquí no me vengas a alborotar al gallinero. Tranquilo. Y ese hombre, me acuerdo que una vez platicando con él, me dijo, ay, hermano, es que yo me tengo que corregir. ¿Así? ¿Qué pasó, hermano? Si es que Dios me envió un hombre desde allá, desde el norte, para decirme, corrígete antes de que yo te visite, dice el Señor. ¿Y tú qué piensas, hermano? No, es que ya me tengo que corregir. Ya me tengo que corregir. ¿Un pastor?
Imagínese cuando la cabeza anda mal, ¿cómo andará el cuerpo? Analízalo. Si la cabeza anda mal, ¿cómo andará el cuerpo? ¿Suena feo? ¿No te gusta? Pues te aguantas, porque no lo digo yo, lo dice Dios. ¿Cómo queremos que la iglesia ande bien si los pastores, los responsables, los ministerios andan mal? Pero en fin, a mucha gente no le gusta escuchar esto. Y muchos ahorita estarán pensando que soy juez, que quién me puso como juez. Y si tú eres de esos que piensan, si eres de esas que piensan eso, pues entonces no conoces la escritura. Pero obviamente en una hora y media de enseñanza no te puedo decir todo lo que la Biblia dice acerca del ministerio. Tengo tantos años y nunca he acabado de enseñar. Una, porque no me dejan, no quieren escuchar. Otra, hay mil razones. Porque lo que se habla es conforme a la escritura. Y los hechos no lo niegan. La iglesia del Señor debe ser calificada no por su número de miembros, sino por su nivel de santidad y su nivel de espiritualidad. Recuérdalo. No puedes decir que eres un ser espiritual como muchos andan diciendo por ahí, si vives en tu carnota. Sí, somos seres espirituales, sí. Pero si vivimos en la carne, ya nos fregamos. Si tú estás en la carne todavía, haciendo las cosas, siguiendo la corriente de este mundo, ya te fregaste. Y en el tema de la oración hemos de tocar esos puntos porque la oración es la raíz. Es la raíz de la vida espiritual del pueblo de Dios. ¿Sabían ustedes que la iglesia y la doctrina sin las rodillas es una iglesia hipócrita y mentirosa? La iglesia sin las rodillas, la iglesia sin la humillación, la doctrina sin rodillas es una doctrina hipócrita y mentirosa. Tal vez tú, ministro, te hayas preguntado cómo es que a pesar de que tú te esfuerzas quizá por enseñar y conforme a la escritura, sí, pero te has puesto a pensar qué es lo que les estás ministrando con tu vida. ¿Has tenido intimidad con Dios? ¿Tienes intimidad con Dios? ¿O solamente es conocimiento? Muchos tienen conocimiento de la palabra de Dios. Y qué bárbaros. Siempre les digo, hay mucha gente que sabe muchísimo más que yo. Muchísimo. Tienen mucho conocimiento, tienen mucha teología. Pero pregunto, ¿cuántas de esas personas tienen la revelación de esa palabra? ¿Qué es lo que les estás ministrando a la gente? ¿Qué es lo que le estás ministrando a las almas? La doctrina, la iglesia, sin las rodillas, es una iglesia y una doctrina hipócrita y mentirosa. Por eso es que aseguramos que entre vasos, hablando de dones y ministerios,
La diferencia entre unos y otros es la santidad. La iglesia que no ora ni ayuna es una iglesia decadente, que siempre está llena de problemas y divisiones, que siempre están debilitando la vida espiritual de sus miembros. Lo digo por experiencia. En la iglesia, así como en el mundo, cuando aparece un enemigo en común, aún los peores enemigos se unen entre sí para hacer frente a este enemigo. Y después de que lo acaban, seguir peleando a gusto entre ellos. Soy feo. Cuando aparece un enemigo en común, alguien que está sirviéndoles de estorbo, que les molesta, la piedra en el zapato, como decimos aquí. Esa puya, la puya es esa aguja que tienen las pencas de maguey. Y los pastores las usan para picar a las vacas en el trasero cuando no quieren caminar, con un palo largo. Mucha gente que hoy enseña la sana doctrina es rechazada de los grupos, es rechazada por los ministros, porque como decía ese ministro, aquí no me vengas a alborotar al gallinero. Tranquilo, hermano, tranquilo. No me alborotes al gallinero. Sinvergüenzas. Son sinvergüenzas. Ni siquiera saben cuál es su mano derecha ni cuál es su mano izquierda. Sus intereses no son los de Dios. Tienen sus propios intereses. Ay, cuando se aparece un enemigo en común, aún los entre peores enemigos se unen entre sí para enfrentar a ese enemigo. Y después que acaban con él, se siguen peleando a gusto entre ellos. Esa es la iglesia que hoy, el pueblo que hoy existe. ¿Cómo no ha de estar molesto el Señor? ¿Cómo no? Muchos se preguntan, ¿por qué hay tanta división? Pues ¿por qué ha de ser? ¿Por qué ha de ser? Díganme. No hay unidad. La página que Dios nos permitió, y ustedes pueden buscarla, se titula Mi pensar y mi sentir, el gran yo soy. Mi pensar y mi sentir, el gran yo soy. ¿Y sabe por qué Dios nos dio ese título? Porque Él quiere que su pueblo no esté solo en un mismo sentir, no esté solo en un mismo pensar. El Señor quiere que todos tengamos su pensar, su sentir. El pensar y el sentir del gran yo soy. Eso es lo que el Señor quiere. No dijo que todos debemos crecer hasta llegar a la altura de la medida del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto, hermanos? Jesús. Jesús es el modelo que nosotros debemos seguir. Jesús, no el pastor. Porque tu pastor es hombre igual que tú. Tu pastora es mujer, es humana igual que tú. Por eso siempre insistimos, cuando vayas a la reunión, papel y lápiz, anótalo.
Y si tienes dudas o no estás convencido, al altar. Ve al altar. Esto es el altar. Esto es el altar. Doblar tus rodillas y pregúntale a Dios. No hay mejor guianza, no hay mejor consejo, no hay mejor dirección que la que proviene de Él. Cómo debes comportarte, cómo debes hablar, cómo debes vestirte, cómo debes comportarte en todos los ámbitos de tu vida personal. Ya será cosa tuya si escuchas su voz o no, y si lo obedeces. Cierra tus ojos. Si Dios nos permite, el próximo domingo, de igual manera, 11 de la mañana, tiempo de México, estaremos aquí, compartiendo contigo, hermano, hermana. No es nuestra intención lastimarte, ni convencerte de lo contrario. El Espíritu de Dios es quien hace la obra, pero usa a sus hijos. Si esta palabra te enojó, te molestó, porque te afrentó, porque hablaste mal, hermano, de los siervos de Dios, quiero decirte algo. Por amor a Dios y por amor a las almas, empezando por la mía, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Te lo repito, por amor a Dios y por amor a las almas, empezando por la mía, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si tú ves que tu pastor se está yendo al infierno, no te vayas con él. No te vayas con él. La Escritura dice que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Decía mi abuela, y es un dicho en provincia, un dolor quita muchos. Es mejor que ahorita llores por la corrección, sino que mañana llores por tu perdición. La disciplina, hay disciplina preventiva y hay disciplina correctiva. La disciplina preventiva evitará que llores, pero la disciplina correctiva te hará llorar. Tú decides cuál quieres. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, porque discierne hasta los pensamientos, las intenciones, lo más profundo del corazón. No hay nada, no hay cosa creada, ni en la tierra, ni en los cielos, ni en lo profundo, ni en lo alto, que esté escondido ante su presencia. Mi Señor, hoy tu palabra fluyó y está siendo glorificada. Mi Dios, como siempre te rogamos que incrustes, que selles y que le des permanencia a tu palabra en el espíritu humano, con el poder de tu presencia, con el poder de tu gloria. Señor, todas esas almas que hoy escucharon y las que escucharán más adelante cuando vean y escuchen esta palabra, mi Señor,
Ministrales. Dales conforme a tus riquezas en gloria. No solo conforme a sus necesidades. Aquí, Señor, levantamos nuestras manos en testimonio de gratitud. Inclinamos nuestra cerviz ante ti, oh Dios del cielo y de la tierra, dándote la honra, la gloria y la alabanza a ti, porque todas las cosas son de ti, por ti, para ti, porque nosotros solo somos siervos inútiles, solo hacemos lo que tú nos mandas hacer, y mi Señor, aún muchas veces ni eso hacemos. Gracias, mi Señor. Amén.